Bien, bienvenido a nuestro encuentro de la semana 5, nuestra quinta semana. ¿Sí? Esto lo descargué hoy, fíjense, 4 de mayo de 2020, deberíamos de aparecer todos en esta lista. Bien, un momento, por favor. Acosta, buenas noches. Correcto. Acosta, entonces, presente. Voy a desconectar un momento la parte del video para aprovechar el ancho de banda. Bien. Allí, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, listo. Semana 5. Quinta, lo visualizan, ¿cierto? Albarracín, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, listo. Fíjense que lo estoy haciendo acá, que no lo había podido hacer antes, que viste las fallas que tenían con el equipo, pero acá fluye mejor y después yo lo paso con él, en el SIGE, y por lo del internet. Arellano, Presente, Inge. Buenas noches. buenas noches, listo. Arroyo, Josué, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, listo. Bunsi, Bunsi, bien, Bunsi no ha llegado. Carrasco, Carrasco tampoco, ¿verdad? No, aquí está Carrasco. Ahora a ver, González, me parece. Buenas noches. Buenas noches, listo. Buenas noches, Inge. Buenas Presente. noches. ¿Quién? ¿Quién? González. Bunsi. González. 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 Ya va, González, que no hemos llegado a la G. Chamorro, antes. Chamorros, Buenas, presente. buenas noches, listo. Cordones, Cordones lo veo por acá conectado. No me está por el chat. Córdoba, Presente, profe. listo. Espinosa, Está. Bueno, baño. Eso, vale. Espinosa, Inge, es listo, buenas noches. González, ahora sí. presente. Bórrame ese cero. Bunsi, Presente. Y presente. González. Presente. González, listo. Listo acá. Ya Bunsi, y listo, Bunsi, estás visualizando allí. Gordillo, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, listo. Ilango, Presente, buenas noches, buenas profe. noches, listo. Yanes, Yanes, ya no lo tenemos. Maiciño, Presente, Inge. Buenas noches. buenas noches, listo. Ortega, Héctor. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Ortega. Pacas,
Presente. ¿Listo? Palma. Palma. Aquí, pues. Palma no lo tenemos. No se ha sentado, no se ha podido conectar aún. Panchi, Panchi. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Panchi Pillajo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Peña Herrera. Tenis. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Pino Navarrete. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Listo. Plaza. Pablo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Puma. Roberto. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Listo. Ramírez. Johnny. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Listo. Sandoval. Cristian. Sandoval, no está, no lo veo por acá. No se ha incorporado. Sí, Inge, ¿con buenas quién? noches. Sandoval. Profe, Sandoval. presente, buenas noches. Ahorita llegué Sandoval. Sandoval, listo, Sí, gracias, Inge. listo. Sarango. Sarango. Guapanta. Guapanta. Veamos acá. No está toda parte conectada. Profe, disculpe, buenas noches. Sí me puso en lista hace un ratito, tuve problemas con el micro. ¿Quién no lo veo por acá? Dígame. Palma. Palma, no, Palma. Ahorita verificamos. Guapanta no está. Humaquinga. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Listo. Vamos al señor Palma. Plaza, Puma. Palma. Listo, Palma. Gracias, profe. Buenas noches, Señor profe, por Llanes. favor, cordones si me puede poner en lista. Cordones. Sí, buenas noches, Inge. cordones. Ay, ¿Perdón? Este de Llanes está. Sí, buenas noches, Inge. Listo. Sí, presente, Inge. Listo, Buenas Llanes. noches. Perfecto. Y solo no están presentes señor Sarango y Tuapanta. De 30 a 28 presente. Bien. Guardemos los cambios. El cordón está presente. Ok. Bien. Les recuerdo que ayer se comunicó conmigo el representante del grupo, el señor Héctor Tega, y ampliamos la fecha de entrega de los deberes. ¿Oyeron? Por favor, para que entonces están ampliadas y puedan subirlo. Perfecto. Profe, disculpe, teníamos una consulta. En la tarea 3 nos manda hacer 6 ejercicios de circuitos de RLC y adicional a eso dice subir 4 ejercicios de la función unitario. No, hagamos solamente el de los RCL o Ya. RLC.
Sí, Bien, porque estaban para esos dos todos, sí. enunciados, por Sí, eso era. porque sí. Para nosotros era lo que había quedado, pero en vista de que habíamos ajustado, se me olvidó quitarle la Ya. visibilidad a esos que me comentó. Solamente los que están allí, Los 6 de RLC, entonces. los 6 de RLC. Ya, así quedamos, profe. Ya. Gracias. Gracias, Inge. Bien, listo. Perfecto. Bien, entonces nuestro tema número 5, mis estimados, estamos hablando, tenemos nuestro análisis en estado permanente. Bien. Denme un momento, por favor. Correcto. Nuestro análisis en estado permanente. En tal sentido, veremos nuestras definiciones e inmediatamente haremos nuestros ejercicios. Como bien hemos sabido, ya la parte de definiciones conceptual no lo vamos a avanzar tanto, dedicarle tantas horas como tiempo como nuestra parte de desarrollo. Bien. Recuerden que para consideración de una tensión variable en un estado senoidal, está dado como el voltaje para un tiempo t, esa tensión en un tiempo t es igual a nuestro voltaje máximo, o voltaje de nuestra amplitud máxima, seno de W, T. Bien, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y recuerden que WT no es más que nuestra frecuencia radial o frecuencia angular, como se muestra allí, W, multiplicado por el tiempo. Bien, recuerden también que la función se repite cada 2pi radianes. En consecuencia, ese sería su periodo. Bien. Recordando un poco de lo que habíamos visto en nuestra clase anterior, ¿sí? La frecuencia es 1 sobre el periodo y lo llamamos hercio. Bien, abreviado lo llamamos hertz. ¿Sí? También nuestra frecuencia radial o angular es 2pi por la frecuencia. ¿Correcto? Las unidades de este señor radianes sobre segundo. Por lo tanto, si teníamos una onda la cual tenía representaciones de adelantos o retraso, lo representábamos como la ecuación característica que habíamos visto, pero lo que le íbamos a añadir era más nuestra fase. El omega correspondería a la fase de aumento. Bien. Recordemos que para convertir radianes a grados simplemente multiplicamos por el ángulo 180 dividido para pi. ¿Correcto? Veremos entonces cómo es. Esta era la característica cuando no tiene fase, cuando pasa por cero, la onda esta que tenemos segmentada, y cuando tenemos, bien, que se nos adelanta ¿a quién? Fíjense, se adelanta porque está antes de que ocurra la otra cuando pasa por cero. Bien, entonces se nos adelanta, tendría más nuestra fase. Y adelante. Y así algunas consideraciones que habíamos visto, correcto, que habíamos visto y simplemente de forma demostrativa. Bien, ¿se escucha perfectamente, estimados? Sí, Inge, si se escucha tranquilo. Inge. Perfecto. Sí, entonces acá fíjense que un voltaje para la tensión en el caso 1 en función del tiempo, ¿sí? Está dada. Recuerden que este señor acá este 5 equivalía a la frecuencia radial, no por el tiempo, más una fase de adelanto de 10 grados. Correcto, aquí tenemos las consideraciones o equivalencias del caso.
¿sí? Entonces, recuerda que también podemos representarla esos 10 grados para 90 más 100, o sea, el equivalente. Bien, con respecto, aquí estamos utilizando el coseno, y acá el 90, el 5t más 100, es porque estamos representando el seno. Y si vemos acá, vemos que esta fasecita de los 10 grados, pero si lo representamos en y, es el seno, y tenemos que considerar los 100 grados. Bien. Franco, no hay ningún inconveniente. Ahora verificamos la asistencia en un ratico. ¿Ya? ¿Oye? Muchas gracias, buenas tardes. Sí, bueno, entonces, obsérvese y fíjense en este caso si queremos para el 260, bien, que tenemos la misma condición, pero con respecto, vemos gráficamente, va desde esta condición, de nuestro tercer cuadrante, hasta la fase inicial. Bien, fíjense que estamos colocando menos 260 porque no quiere decir que no parte de cero, sino que parte de la posición hasta llegar a 360 grados. No resisten empezando. ¿Tú tomas esa, Willy? No, solo está dando materia nomás. Fíjense, Materia nomás está dando. nos piden acá que obtengamos el circuito, ¿correcto? Nuestro circuito, dado la corriente en el inductor. Nos están pidiendo la corriente en el inductor aquí. Nos están pidiendo nuestra corriente en el inductor acá. Nos están pidiendo y su L. ¿Correcto? Nos están pidiendo la corriente en el I sub L. Bien, pero al circuito debemos, ¿qué nos dicen? Fíjense, si ya los estados transitorios ya se han extinguido. Por lo tanto, nosotros debemos de reducir nuestro circuito. ¿Correcto? ¿Sí? Y fíjense que debemos de presentar, pero hay algo que necesito visualizar acá. Bien, antes de entrar en tal condición, quiero mostrar lo siguiente. Ok, quiero mostrar lo siguiente a partir de acá. Antes de hacer el ejercicio, fíjense que una función forzada compleja está dada, bien, por nuestra identidad, nuestra función de Euler. Y fíjense que Euler, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que nos dice que Euler a la J del imaginario de la fase. Bien, donde tenemos una parte real, nuestra parte real y nuestra parte imaginaria, ¿correcto? Bien, nuestra parte real coseno de teta más J, que es el imaginario del seno de teta. Así que aquí, vean, tenemos nuestra función forzada, bien, en nuestra parte real. Acá, nuestra función forzada, en nuestra parte real, bien. Función forzada en la parte real. Y acá,
la parte imaginaria. ¿Correcto? No, disculpe. Esto no es ninguna parte imaginaria. Vamos a borrar. Confundido con el que está al lado. Y esto también es el estado, pero en la condición real de nuestro estado senoidal permanente. Esto también es real. ¿Ok? Entonces, tenemos la fuente. Bien. Correcto. Acá tenemos, esto no es más que lo que habíamos hablado, que nuestra f en función del tiempo es igual a nuestra condición. Acá está el circuito, no estamos dando más nada, y acá tenemos la corriente que circula, todas en condiciones de estado real. Pero fíjense que si queremos representarle una condición forzada imaginaria, acá esto es nuestra condición imaginaria. ¿Imaginaria de quién? De nuestra tensión, correcto, de la tensión. ¿Y esta sería quién? Esta sería nuestra corriente en estado imaginario. Bien, nuestra corriente en estado imaginario. Y acá estamos hablando, sería nuestra corriente, ¿bien? Fíjense cómo sabemos nuestra tensión en función de quién? Del imaginario, correcto. De nuestro imaginario. Pregunta hasta acá. ¿Sí está claro, señores? Por ahí vamos, profe. Por ahí vamos, poco a poco. Poco a poco se llega, Claro, profe. dice, ¿no? Se dice que poco a poco se llega Poco a lejos. poco. Claro. Al lograr bien, perfecto. Ok. Esto de manera esquemática. Esto es para visualizar lo que íbamos a hacer en el ejercicio que teníamos allí. ¿Sí? Así que tenemos estas condiciones, fíjense. Nuestra aplicación de la función forzada compleja. Bien, tenemos la parte real y la parte imaginaria de la tensión. Si esto es la tensión, bien, esta es nuestra tensión. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la parte real. La parte real y aquí tenemos la parte imaginaria. Correcto. Y acá para la corriente, de igual manera, la real. Y acá tenemos nuestra parte imaginaria. Fíjense que estamos sumando, en ambos casos estamos sumando para obtener la total. Bien, de tanto de la tensión como de la corriente. ¿Ok? Así que nuestra identidad de Euler, fíjense que nos dice nos indica bien que el coseno, la parte real, más la parte imaginaria, la podemos sustituir por esa condición, función de Euler de E elevado a la J, que es el complejo de la frecuencia radial por su tiempo, multiplicado por el tiempo, más el ángulo, θ de retraso que exista. Bien, en este sentido, si esto, decimos que este señor, ambas condiciones, real e imaginaria, es igual a lo que tenemos acá, simplemente lo que hacemos es sustituirla en las ecuaciones anteriores. Bien, y fíjense que ahora el voltaje lo podemos obtener, determinar la tensión
cuando estamos utilizando lo real más lo imaginario. Bien. Y la corriente, cuando tenemos lo real más lo imaginario. Bien, correcto. Es decir, que esta ecuación la simplificamos y ahora la dejamos a esta ecuación más sencilla. Bien. Sí. Bien, hagamos el ejercicio entonces. Fíjense, tenemos y nos están pidiendo en función, ¿sí?, de nuestras condiciones. En este caso nos están pidiendo que obtengamos la corriente acá. La corriente, ¿sí?, en este inductor. ¿Qué más nos están pidiendo, mis estimados? La corriente del inductor, la cual no conocemos, ¿cierto? ¿Qué tipo de circuito es este? Mixto. ¿Ah? ¿Qué tipo de circuito es? Mixto, profe. Mixto, dígame RCL, RL. RL. RL, ¿cierto? Resistencia. Es un tipo de circuito RL. Bien. Tenemos una condición compleja acá. Le pregunto, ¿existe una condición compleja? En este caso sí. En este caso sí. ¿Existiría? Sí. Sí, profe, la fuente porque tiene un ángulo. Bueno, No un lo ángulo, una podemos, función. una función, O sea, una una función, correcto. Contiene una función, y así que esa función perfectamente la podemos transformar de manera compleja. Veamos entonces. Bien. Ok. Como nos está pidiendo inicialmente que hallemos la corriente, lo que no nos está diciendo que hallemos nada complejo. Así que nosotros deberíamos de llevar este circuito, transformarlo en nuestra fuente, más o menos, ¿sí?, de 10 coseno de 10 al cubo t. Bien. Vamos a mejorar acá. ¿Sí? Subimos acá. Vamos a terminar abierto aquí. Vamos a terminar abierto acá. Correcto. ¿Sí? Y de acá, conecté, tenemos nuestra próxima, que es esta señora de cuánto. Y aquí tenemos, que sería nuestro voltaje para un terminal del punto A y el punto B. Aquí tenemos voltaje de A B, ¿cierto? Acá tenemos cuánto, 100, y aquí tenemos cuánto, 25. ¿Correcto? ¿Qué hice? Abrí el circuito. ¿Bien? Sí, ¿se entendió? Sí, está bien, profe. Entonces, para yo tener la atención ¿Por qué le abrió? a los transitores, ¿Por qué le señal abrió ahí esa transitorio, ya se ha extinguido. Ya se ha extinguido. ¿Qué significa? Que abrí circuito. ¿Correcto?
Cuando yo abro el circuito, recuerda lo que habíamos Sí, visto Inge, pero ¿por qué nuestra le abre esa parte de ahí? ¿Cuál es mi condición de T? ¿Qué me está pidiendo acá? Para T mayor que Ingeniero, 0 o T menor que 0. ¿Se escucha? mi pregunta es ¿por qué le abre el circuito ahí en el inductor? Por eso lo estoy diciendo. Cuando tenemos dos condiciones, cuando es mayor que 0, necesito saber cuál es la corriente que tenemos en este inductor. Abro el circuito para saber cuál es mi tensión aquí en este punto, cuánto tenemos de voltaje. Y para obtener el voltaje debo de abrir el circuito. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, está bien, profe. Ya, gracias. Bien. Por lo tanto, como tenemos que saber cuánto es la tensión acá, no conozco cuánto es el voltaje, fíjense, aquí me está viendo la corriente. Primero, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿quién es la corriente, profesor? Bien, la corriente, para saber quién es la corriente, en esta, ya lo habíamos visto, la corriente, lo coloco por aquí, nuestra corriente en la bobina debe ser igual a nuestra condición de voltaje máximo de B sub M en función del tiempo, ¿no? Sobre la raíz cuadrada. ¿De quién? Sobre nuestra raíz cuadrada de la resistencia elevado al cuadrado más nuestra condición. ¿Quién recuerda? Nuestra condición de la frecuencia natural al cuadrado por la inductancia al cuadrado. Bien, correcto. Esto es, entonces, nosotros conocemos esto. ¿Qué conocemos nosotros? ¿Qué conocemos? ¿Sabemos quién es la tensión? ¿Cuál es la tensión máxima? No la conocemos, ¿cierto? No la conocemos. ¿Conocemos a este señor? Sí. ¿Conocemos a este señor? ¿Conocemos a este señor? Sí. Sí, profe. Sí, sí, también lo conocemos. Bien. Así que nosotros deberíamos de obtener, y aquí, pues, aclarando más lo que me preguntó nuestro estudiante. Por lo tanto, nosotros debemos determinar quién es B sub M máximo. Bien. ¿Quién es B sub M? Así que B sub M, por su parte, fíjense, B sub M sería para aprovechar la figura que tenemos en la otra lámina. Bien, por lo tanto, B sub M es lo que necesitamos conocer, pero B sub M a su vez no es más que el voltaje que va a existir ¿en dónde? Nuestro voltaje que va a existir en el inductor. El voltaje en el inductor. Bien. Su voltaje inductor. El voltaje inductor, vamos a llamar lo que está en el punto A. ¿Cierto? A B. Así que aquí sí puedo avanzar. Fíjense, dejo el circuito abierto para saber cuáles son nuestros fines. Aquí le estoy marcando el voltaje AB para que se entienda que lo dejamos abierto porque necesitamos saber cuál es el voltaje, el cual no conocemos. Si esto fuese, no tuviese esta resistencia acá, pero fíjense, tenemos una resistencia acá y tenemos una corriente que fluye para acá y otra corriente que sigue para acá. Bien, por lo tanto, nosotros debemos sacar el voltaje desde A
hasta B. Por eso es que dejamos abierto, bien, por eso es que cortamos y abrimos nuestro inductor allí. Y este señor no es más que nuestra fuente por nuestra resistencia equivalente. Bien. Así que, ¿quién es la fuente? ¿Quién es la fuente que tenemos allí? 10 coseno y 10 a la 3 ¿multiplicada por quién? Multiplicada por la resistencia equivalente. ¿Cuál sería nuestra resistencia equivalente aquí? Entre esta y esta, ¿cierto? Esa sería nuestra resistencia equivalente. ¿Cómo sería, por favor? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo quedaría esa 100 resistencia sobre equivalente? 125. 100 sobre Paralelo 100 están las más resistencias en el 25. Así mismo es, como me estaban diciendo. Así mismo es. Llamaremos 100 un sobre momento 100 sobre 20. 100 sobre 125. No, 100 Bien. sobre 100 más 25. Ajá, entonces fíjense, esto es 100 de este 100 sobre 100 más 25, ¿correcto? ¿Cuánto da ella? ¿Cuánto da ese valor? 0.8. 0.8, ¿qué? Oh, entonces aquí, ¿qué voy a poner? Aquí, ¿qué voy a poner? ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto me da el voltaje acá, mis estimados? El voltaje AB. ¿Cuánto sería? ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Se entienden? Sí, ahí. Sí, profe. Perfecto. Fíjense, lo estamos haciendo paso a paso. Lo más que había generado duda era por qué esto y porque necesitamos saber este voltaje, el cual no conocemos. Me dictan el valor, por favor, si son tan amables. El resultado de acá. Este señor debería tener este valor de 8. Si multiplico 10 por 0.8 me da 8, ¿cierto? 8 coseno de 10 al cubo de t. ¿Sí? Sí, profe, está bien ahí. Está bien aquí, ¿cierto? Sí, 8 Esto es, coseno a 10 del cubo. exacto, este es el valor de aquí. Vea, voy a colocar con esta flechita de acá. Qué maravilla esto que podemos hacer acá. Como si tuviéramos la pizarra. Y estamos diciendo que este señor, ese valor, en la fuente. Bien. Ya sabemos que para obtener nuestro BM, bien, para obtener nuestro BM, no es más que el voltaje, en este caso de A hasta B, multiplicado
multiplicado por el coseno de nuestra frecuencia angular en función del tiempo, menos la tangente a la menos 1 de nuestra frecuencia multiplicado por la inductancia dividido para la resistencia total. Bien, como ya tenemos esto, ahora lo que pasemos es sustituir, ¿correcto? Bien, entonces avancemos. Acá tenía, ok. Ya habíamos fíjense, del circuito anterior, que era este que teníamos, la fuente. Bien, aquí tengo el voltaje. A ver. ¿Sí? Correcto, ahora y esto era de 100 y esto era de 25. Sí, obtenemos una resistencia equivalente para cerrar el circuito, porque ahora sí cerramos el circuito porque lo que nos interesa saber, conocer es la corriente, ¿bien? Conocer la corriente. Como necesitamos conocer la corriente, hallamos nuestra resistencia equivalente a través de nuestra resistencia de Thevenin, ¿bien? Por lo tanto, nuestra resistencia de Thevenin sería igual a ¿qué, mis estimados? 25%. 25% dividido. Para 25. 25 más 100. Más 100. Correcto. ¿Esto nos está dando cuánto? 20 ohmios, profe, lo que está ahí en el 20 gráfico. ohmios. 20 ohmios. Entonces sí está correcto. ¿Bien? Correcto. ¿Por qué? Porque recuerden que el Bm, habíamos dicho en la lámina anterior, que era igual a ¿quién? Al voltaje existente entre A y B, ¿sí? Por el coseno, por el coseno, por el coseno de nuestro Wt menos la tangente a la menos 1 de W por L sobre R. Bien, en este caso, esta R sería nuestra R Thevenin, ¿cierto? Bien, ese sería nuestro Wt. Así que la corriente, bien, la corriente en ese inductor debe ser igual a Vm sobre la raíz cuadrada, ¿cierto? De nuestra resistencia, en este caso tenemos que llamarla nuestra resistencia de Thevenin elevado al cuadrado, más W al cuadrado por la inductancia al cuadrado, digamos que todo ello elevado a la raíz cuadrada, yo la coloco a la 1/2, ¿cierto? Totalmente válido colocarlo a la 1/2, sí, sabemos que es la raíz cuadrada. Por lo tanto, toda esta condición nos estaría quedando como el voltaje. ¿Cuánto fue el voltaje que habíamos dicho? 8, ¿cierto? 8 coseno Sí. de Wt. Bien, nosotros podemos hacer acá, entonces aquí podemos ver el coseno de Wt. ¿Cuánto vale W, mi estimado? 10 al cubo, ¿cierto? Esto es 10 al cubo, sí, profe. W. Bien. Multiplicado por el tiempo, menos la tangente a la menos 1 de nuestra inductancia. Nuestra inductancia WL,
como hemos dicho, WL sobre nuestra resistencia. ¿Sí? WL sobre la resistencia. Correcto, ¿estamos correctos con esta ecuación? Sí, profe. Sí. Bien. Dividido Profe, para... profe, disculpe, una consulta. Eso de la tangente a la -1, ¿me puede aclarar? Solo esa partecita nada más. Porque esto es para determinar, esta partecita es para determinar nada más que el ángulo. ¿Sí? Recuerden que todo esto, la respuesta va a ser de EBM, va a ser igual a ¿quién? A las condiciones de la fuente, ¿sí? Las condiciones de la fuente, a que acabamos de ver, más el ángulo θ. ¿Se recuerda? Ya, profe, sí, está claro ahí. ¿Sí? Entonces, esa tangente a la -1, la parte negativa es para determinar phi, o si existe ese desfase. Sobre la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 10 elevado a la 3, ¿cierto? A la Al menos cuadrado multiplicado por 30. 30 milihercios, Entonces estamos hablando que sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería el milihercio? 30 por 10 a la 10 a la menos menos 3. 3. 30 por 10 a la menos 3. 30 Todo esto por también elevado al cuadrado, ¿cierto? cuadrado. Ajá. Así que ya sabemos cuánto vale W, que vale 10 a la 3, y esto vale 10 a la menos 3 por 30, ¿cierto? ¿Sí? Y esto sabemos que vale. Así que, sustituyendo allí, por favor, ¿cuánto nos da el valor? ¿Cuánto nos va a dar ese valor? 222. 222. Bien, entonces esto nos está dando 222, ¿qué? 222 coseno, ¿cierto? Que Coseno. multiplica a W, A ¿cuánto 10 vale al, W? 10 a la 3 10 al cubo por T. por T, menos 56. ¿Esto cuánto da? ¿Cuánto da este valor? Que me adelanté. ¿Cuánto da el valor acá? ¿Cuánto da todo esto? Esto está dando algo así como, todo esto está dando algo así como 30 sobre 20. Bien. Multiplicado por su tangente, ¿no? 20 menos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí, estamos de acuerdo. Ajá. Entonces, por favor, me dicen cuánto es, ya yo me permito borrar y dígame cuánto es el ángulo. Ay, borré. No importa. De 222 coseno 10 la T menos 56.30. 56.30 de grados. ¿Correcto? grados. Eso. Unidades de la corriente. Y ese sería el resultado de esa corriente que circula que nos está pidiendo allí. ¿Correcto? ¿Se entendió?
¿Se entendió, mis estimados? Sí, profe, hay que hacer otro ejercicio, si es que como. ¿Perdón? No escuché bien. Sí, sí está claro, profe, este ejercicio, pero sí sería bueno hacer otro tal vez, si es que como. Claro que hay cómo, tenemos tiempo todavía. Ahora fíjense, ahí teníamos en la parte real, ¿cierto? Esto existe, todo esto es la corriente real, en la parte real, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos convertirlo en la parte compleja, ¿qué haríamos? Bueno, está ahí. No. Guárdale, sí. Ponle, ahí está en Alex, no sé qué está. Los demás también, pero esos salieron así. ¿Cómo están, chicos? O sea, las líneas, esas rectitas que van, son medio chiquitas. Ponle nomás. Ya está. Ponle Alex. No, Solo ponle. Solo Charles como imagen. Ya. Imagen 03 va a estar, ¿no es cierto? Sí, no. O ponle. No. Si puedes cambiar de nombre, no. Bueno, entonces solo pon la imagen 3 en la carpeta de la flash. Vamos Ahí. a silenciar. Compañero. Compañero. Ahora sí, Listo. Tienen el micrófono abierto y hablan. Bien, hagamos otro ejercicio. ¿Se entendió este? Entonces, perfectamente. ¿Correcto? Bien, esto lo habíamos visto. Ahora veamos Profe, disculpe, ¿puede aclarar esa parte de real? ¿A qué se refiere la respuesta cuando le pone real? a esto que tenemos acá. A esta Sí. real, sí. Ok, cómo no. Fíjense. Ahora vamos a ver la parte de fasores, la parte de las respuestas, forzadas complejas. La que acabamos de ver ahorita, la que acabamos de ver en el ejercicio que hicimos, es de esta manera y estamos obteniendo una respuesta de forma de la parte real. Cuando hablamos el real, recuerda que nuestras corrientes tienen nuestra fase imaginaria y nuestra fase real, entonces estamos hablando que está en la fase real. ¿Sí? La fase real. ¿Que en función de quién? En función de T, pero nuestra parte real. No hay ese... Profe, una pregunta. Pastoral. Ajá. La parte real que usted, de la corriente que está sacando del ejercicio, es solo de la parte resistiva. Ahora faltaría la parte inductiva. Claro, entonces nuestra fase real y esto tenemos aquí de la resistencia, que está dando la resistencia, ¿cierto? Que está dando la resistencia aquí. Entonces esta fase real va en función de la resistividad, ¿cierto? Una parte de la resistiva. Y por eso que fíjense, la consideramos con la ecuación característica. Y esta es la fase imaginaria. Bien. Imaginaria, la cual estamos en la confusión de nuestra inductiva. ¿Ok? Y fíjense, ya habíamos estudiado nuestra fase forzada para las condiciones reales. ¿Sí? Ahora, fíjense bien la ecuación que tenemos acá. El coseno, acabamos de trabajar con esta, ¿cierto? La acabamos de trabajar con esta. Y nuestro trabajo ahora en la parte imaginaria, fíjense que nos está apareciendo J de B sub M, en función del seno, más el seno que multiplica nuestra función de resonancia, más el desfase. Por supuesto, también sigue teniéndose en función del tiempo. Bien, tengo un chat acá, déjenme verificarlo.
Bien, correcto, nos dice Gonzalo. Sí, entonces tenemos nuestra parte inductiva y nuestra parte resistiva. Es como dividimos nuestro transitar de la corriente durante o en función de los componentes. ¿Sí? ¿Se respondió la parte de la pregunta? Sí, sí, te entendí Perfecto, perfectamente, gracias. perfecto. Cualquier duda, señores, me interrumpen porque de esto se trata. Bien, esto lo habíamos trabajado, ya lo habíamos trabajado en nuestra explicación que dimos antes de comenzar el primer ejercicio. Y bueno, entonces, bien. Entonces acá fíjense que estamos considerando la parte resistiva y la parte inductiva, ambos casos. Bien, entonces aquí teníamos la resistiva y la inductiva. Y la inductiva. Correcto. Y lo que nos decía era que si estas condiciones podíamos igualar a nuestra función de Euler en el número complejo que estamos allí visualizando y podemos simplificarla. Bien, la tensión y la corriente ya en condiciones complejas. Entonces son nuestra tensión y corriente en condiciones complejas. En condiciones complejas. ¿Correcto? Así que fíjense lo que tenemos acá con este ejercicio. Nos están dando un ejercicio donde tenemos nuestra condición real o resistiva de 3 coseno de 5t voltios. Bien. Bien. ¿Qué tipo de circuito tenemos acá? Un RC, ¿cierto? Esto es un RC. Donde nuestra fuente, estamos hablando que nuestra fuente es de 3 coseno 5 de t. Función 5 de t en función de nuestra voltaje. Así que nuestra fuente real resistiva, correcto, es de 3 coseno de 5t. Bien, ¿cómo quedaría nuestra fuente compleja? Nuestra fuente compleja. En función de la que tenemos realmente, ¿cómo quedaría ella? Nuestra fuente compleja, entonces, estaríamos, recuerden que nuestra función de Euler era E a la J, ¿de quién? De W. ¿Sí? Podemos pasar, podemos refrescar y vemos E a la J de WT más phi. ¿Bien? Más phi. Correcto. Es decir, que nuestra fuente, ¿cómo nos quedaría ahora? Si tenemos 3 coseno de... Si tenemos la fuente resistiva de 3 cosenos 5 de t, entonces aquí nos estaría quedando 3 de J. ¿De cuánto? 5. Correcto. Correcto. Mis estimados.
Profe, ¿podría explicarme bien esa transformación? Ajá. Porfa, disculpe. Veamos acá. Hagamos uso de acá, de lo que tenemos. Nos dice que coseno WT. ¿Sí? Vamos a aprovechar esta misma lámina acá. Teníamos que nuestra condición allá real era 3 coseno de 5 de voltios, ¿cierto? En la fuente. Y nos dice que tenemos la parte real más la parte compleja debe ser igual a nuestra función de Euler, ¿cierto? Entonces, nuestra parte real, hagamos uso acá y voy a... Así. Nuestra parte acá real, ¿quién sería? Esto que acabamos de copiar acá, ¿cierto? 3 coseno de 5 de... Bien, unidades voltios, ¿verdad? Sí. Más toda esta condición, más la parte compleja, la sustituimos en función de Euler, ¿cierto? Nuestra función de Euler. ¿Cómo quedaría nuestra función de Euler total acá? ¿Cómo quedaría nuestra función de Euler acá total? Bien, entonces tenemos aquí, ¿quién sería acá? Fíjense que esto aquí lo que me está diciendo que sería J de seno. ¿Quién es W? ¿Quién es W para nosotros? 5T más θ, ¿cierto? Más phi. ¿Correcto? Más ese ángulo de desfase. ¿Y sería igual a quién? A E de J. ¿Sí? ¿De quién? De WT. ¿Cuánto vale W? 5T. ¿Más quién? Más θ, ¿cierto? Más. Esta puede ser cualquier valor, incluyendo 1, puede ser 0, si tiene desfase. ¿Sí? ¿Se entendió? Unidades. ¿Se entendió? Sí, Inge, gracias. Ahora sí, ¿seguro? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Para los demás, ¿se ha entendido? ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, ya acá, bueno, sabemos el uso acá, bien. Y ya tenemos que entonces nuestra fuente compleja, que es la condición. Lo que no les he colocado y más θ, porque acá no tengo tetas, más mi desfase, es decir, que de mi desfase debería ser 0, estaría pasando por el origen si lo graficamos. Bien, no tiene atraso, o no tiene retraso. Así que nosotros deberíamos acá, ya tenemos el circuito en su mínima expresión, ¿cierto? O podemos sustituir o seguir simplificando el circuito. ¿Podríamos seguir simplificando el circuito? No. No, ya sería lo mínimo. Un RC a la mínima expresión, ¿cierto? Como ya lo podemos simplificar, de este circuito, del circuito B, del circuito B, fíjense, tenemos un voltaje, fíjense, nuestra segunda condición. ¿Por qué? Se sudó porque ya está en nuestra parte compleja. Fíjense que acá tenemos
nuestra condición de nuestra fuente, ¿cierto? Y entonces el circuito B, que es nuestro circuito inductivo, ¿bien? O en este caso capacitivo, debemos de obtener su ecuación diferencial. Bien. Nuestra ecuación diferencial. ¿Quién compone nuestra ecuación diferencial? Nuestra ecuación diferencial, entonces, la estaría colocando nuestra tensión de la fuente más la tensión en el capacitor en función del tiempo, sí. Es la del capacitor. ¿Y qué más nos estaría haciendo falta? ¿Qué más estaría haciéndonos falta? Y el voltaje del capacitor. Así que esto podemos transformarlo. Esta es la fuente. Sabemos que es 3E J 5 de T, que es de la fuente, más, bien, con respecto a mi capacitor, ¿cuánto vale el capacitor? Tenemos un valor de 2 faradios, de 2 faradios, derivada del voltaje en el capacitor 2, con respecto a mi derivada, con respecto a mi derivada en función del tiempo. Entonces, no la parcial, sino delta T, más voltaje, bien, donde nosotros, ¿quién es el voltaje en el capacitor 2? ¿Quién sería el voltaje en el capacitor 2? ¿Quién sería este señor que está aquí? ¿Quién sería este señor? ¿Quién sería este señor? Este señor no es más que el voltaje máximo que incluye por nuestra condición de la fuente. Bien, condición de J. Correcto. Porque la fuente está incidiendo acá. Correcto. Así que este señor de aquí, va a tomar este valor. No puede decir que todo esto es igual a 3. Ah, disculpe. Igual a nuestra condición igual a 0. Igualamos nuestra condición a 0. Correcto. Y sustituimos los valores que tenemos acá. Bien. Nuestros valores que tenemos acá, estamos hablando que sería, déjenme insertar otra hoja. Déjenme insertar otra condición, otra hoja. Acá. Y de acá vamos a insertar otra nueva diapositiva para continuar con la... Bien. Habíamos dicho entonces que nuestro circuito había quedado. Vamos a retomar el circuito, nuestra fuente
nuestra fuente de 3E J a la 5T. Bien. Eso va a quedar 2 faradios. ¿Cuánto era acá, por favor? ¿Cuánto era la resistencia? Un ohmio. Un ohmio. Un ohmio. Y habíamos dicho que entonces nuestra ecuación diferencial estaba dada por 3E a la J de 5T, ¿sí? Más el valor del capacitor diferencial de nuestro respecto al tiempo. Es menos 3, Inge. Es menos 3. Menos 3 y menos 3 aquí entonces. Ok. Sí, gracias. Más, habíamos dicho que cuánto era el valor de B sub C. B sub C no era más que Bm de E a la J 5 igual a 0. Bien. Así que nosotros podemos tener, derivemos esto, por favor, cuánto daría esta derivada con respecto a t, es decir, que vamos a derivar en función del tiempo. Pero, falta algo antes de derivar. Falta algo antes de derivar. Bien, fíjense bien, falta algo antes de derivar. Así que, habíamos dicho que C sub C era, así que aquí nos está faltando menos 3 de J5T más 2 antes de derivar de quién. ¿De quién íbamos a derivar? De B sub M. Se sucede a B sub M de E a la J de 5T. Bien, ahora sí. Derivada de T más BM de E a la J de 5T igual 0. Correcto. Hicimos donde valía C sub 2, que ya lo habíamos definido. He dicho que era BM. Bien. Ahora sí podemos derivar acá. ¿Cuánto es esta derivada parcial con respecto a t? ¿Cuánto estaría dando ella? Así que ella estaría dando esta condición. J 5 pasa. Vamos a derivar con respecto a, vamos a derivar donde aparezca t, el tiempo, entonces donde aparece en nuestra función de Euler. Así que esto pasa acá nuestro AJ que tenemos 2 por 5, bien, 2 por 5, BM, de operación. Bien, así que yo puedo decir, me está quedando acá J, 2 por 5, 10, 10, BM, de a la J, 5 de T, más BM, y este es el que tengo aquí, de a la J, 5
Estoy dando todo del mismo lado de la ecuación igual a 3 abajo. Bien. Le pregunto, de la ecuación, ¿cuál es nuestra incógnita? BM, no la conocemos, ¿cierto? Así que, BM, ¿quién sería? BM, ¿quién sería? Despejada de allí. ¿Quién sería BM? ¿Quién sería BM? Si sacamos factor común, BM, ¿que multiplica quién? BM a E a la 5T, J5T, ¿sí? Más J10. 5, y a las 5, J5T. Igual a 3 de J5T. Bien, esto pasa, ¿sí? Así que BM nos está quedando, sería 3 dividido, bien, entre 1 más J de 10. Bien. Para eliminar este complejo, yo debería multiplicarlo, elevarlo al cuadrado para la raíz de menos 1, o sea, raíz de 1, ¿cierto? ¿Cuánto sería entonces el valor allí de nuestro BM? Sí, y para saber su ángulo de desfase no es más que coloquemos aquí nuestra tangente a la menos 1, pero recuerde que la fórmula dice menos, ¿sí? Una tangente de nuestro valor de 10. ¿Cuánto da, por favor, acá? Vamos a borrar acá y después. ¿Cuánto nos está dando este valor? ¿Quién me apoya? 0,2985 más o menos. 0,2985. 0,29. Bien. Por definición, recuerda, ¿quién teníamos que era BM? El voltaje, en este caso voltaje en C2, ¿por quién? Por el, en este caso sería por el C, ¿no es cierto? Veamos acá. JBM seno de WT más phi.
Bien. Y la corriente I de JBM, entonces, en la parte imaginaria, bien, nuestra fuente y nuestra corriente. Y copiémosla. Nuestra fuente acá, nuestra corriente, nuestra... Bien. Entonces la corriente era, la tensión era ¿quién? Para la tensión no era más que J, BM del seno de WT más teta, ¿cierto? Y para la corriente no era más que J, BM de quién? Disuele. Ortega es igual a quién? Veamos. I sub M. De I sub M. Entonces J de I sub M. ¿Ok? J de I sub M. Nuestra corriente I sub M. Seno. WT. No. Eso es lo que teníamos, ¿cierto? Bien, ¿y quién era WM? En el mismo caso, ya lo tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para obtener este señor aquí? ¿Cuánto es nuestra frecuencia? ¿Cuánto es nuestra frecuencia? ¿Quién era el ángulo de fase? 10 sería. Menos tangente a la menos 1 de 10. 10 sobre 1. 10 sobre 1, exactamente, 10 sobre 1. 10 sería. Entonces aquí nosotros tenemos por menos tangente a la menos 1. 84,27, pero cerrados 84.3. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 84. 84,27, pero 84,3 sería el... 84.3. 84.3 aquí, ¿cierto? Sí. Esa es la tangente, ¿cierto? Sí, correcto. Exacto, 84.7. Entonces borremos acá, por favor, y reorganicemos un momento. Entonces todo esto está quedando de la siguiente forma. Tenemos, así que es 0,2985 menos 84.7. Bien. Y ellos, estamos hablando que sería en voltios. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Se entendió hasta allí? Sí, ingeniero. Sí. Bien. ¿Qué nos faltaría por hacer acá entonces? ¿Qué nos faltaría hacer por acá? ¿Qué nos estaban pidiendo? El voltaje total en el capacitor, ¿cierto? Ahí tenemos el voltaje pico, entonces nuestro voltaje total en el capacitor. Bien, así que lo voy a anotar por acá arribita, aprovechando el espacio, el voltaje total en el capacitor no era más que lo que acabamos de decir, a obtener V sub M, ¿por quién? Por la resistencia. Equivalente sistema. Entonces, V sub M ya lo tenemos acá, ¿cierto? Así que V sub M es 0,29
2985. ¿De quién? ¿02985? Coseno de 5t menos la fase de 84 que acabamos, 3, 84,3. Hay un signo que nos falta todavía ponerle, es en menos tangente a la -1. Entonces es menos 84.3 el Menos resultado. 84,3. Entonces el menos 84,3 acá lo tenemos. Es aquí. Aquí esto, acá lo tenemos, el menos 84, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces este mismo que tenemos aquí, fíjense, lo estoy poniendo aquí, menos 84,3. Bien. ¿Qué va a multiplicar a quién? Tenemos nuestro B sub M, sí, B sub 2. Para la parte real, bien. ¿Cuánto sería entonces este señor? Aquí tenemos nuestro paréntesis, nuestro paréntesis. ¿Cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? De 1 ohmio, ¿cierto? Unidades por 1 milímetro. Y ahí tendríamos entonces la solución. Bien. Entonces perfectamente podemos hallar al ejercicio que habíamos obtenido en el primer caso de estudio, nuestra función compleja del circuito, ¿cierto? Por favor, en tal sentido, hallemos. ¿Sí? En tal sentido, hallemos. Esto es para la parte resistiva y nos estaría haciendo falta la parte inductiva. Bien. Mi pregunta es, para este mismo circuito, este es el real, ¿quién sería el imaginario? ¿Cuánto sería nuestro imaginario? Por favor, dígame cuál sería nuestro valor, nuestra fuente allí, de forma compleja. Acá yo podría decir esto, que este señor sería 10 de a la J de 10 al cubo de T. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Podría decir eso?
Estimados, díganme, cuéntenme, ¿se me escucha? Sí, ingeniero. Sí, que se le Sí. escucha. Ahí lo que quedaría plantear sería nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Ya tenemos, pero de igual manera, fíjense, ya acabamos de tener allí, entonces, plantéeme acá, dígame. Que tomé la captura. Dígame de acá, mis estimados, ¿quién sería? ¿Quién sería? Bien, nuestra ecuación diferencial de ese circuito, del circuito B. El circuito B. Igual que en el otro caso, fíjense, tenemos en dónde vamos a hallar nosotros nuestra ecuación diferencial. Tenemos la fuente, y la fuente sería, ¿de cuánto? De 10. De J. Y 10 a la 3. Y los 300 más. Bien. 10 de a la J de 10 a la 3 de T más quién, más mi condición aquí, pero ya cerrado, ¿no? Mi condición en la inductancia. Recuerda que la inductancia es entonces 1 sobre L. 1 sobre L, la integral. ¿De qué? Mi corriente. Sí, la integral de la corriente de T. Bueno, por diferencial de T acá. No va a utilizar. ¿Sí? Más nuestra resistencia. Más la resistencia. Sería R por I. Bien. Esa sería nuestra ecuación diferencial allí que debiéramos de desarrollar. Bien. Por favor, plantéenla. Igual a 0. Igual a 0. ¿Correcto? Sí, profe. Fíjense que no estamos hallando raíces como habíamos en el otro si era amortiguado, sobreamortiguado, subamortiguado. No. Sino que simplemente estamos evaluando ahora nuestras condiciones.
Disculpe, de lo que me está haciendo falta, señor Topanta, ¿llegó? No. Panchillo Barracín, Llanes, está Ortega, Panchí, Plaza, Sandoval. No, señor Topanta, no me ha llegado. Y entonces esta sería nuestra asistencia definitiva. Bien. Señor Sandoval, acá, sí, me corrijo, me tomo la Sí, Inge. asistencia. Presente. Está asistente ya. Solo nos está haciendo falta el señor Topanta Galo, que no se conectó para nuestra jornada de hoy. Bien. ¿Están visualizando esta pantalla? Sí, profe. Esta ecuación la están familiarizándose, la están verificando. No, profe, yo veo una pantalla en PowerPoint con el Ok, ejercicio. está bien. Está bien, de un momento para visualizarla allí. De un momento. Debemos llevar nuestro circuito a nuestra mínima expresión, de esta manera, de forma genérica, ¿sí? Bien, de forma genérica. ¿Sí? Ya era cerrado el circuito, como habíamos visto. Adicionalmente, veamos nuestras condiciones que vamos a necesitar allí. Ahí se observa mejor. Bien, entonces fíjense, tenía yo un detalle, un error, no era 1 sobre el integral, no, porque ese esta no era, estamos hablando que sería L por la diferencial de la corriente sobre la diferencial del tiempo. Bien, así sí, como tenemos acá. Bien,
Esta, estamos hablando que sería nuestro voltaje que habíamos hablado que era ¿de cuánto? De para el primero, entonces aquí habíamos dicho que teníamos nuestra resistencia igual a 20. ¿Sí? Aquí nuestra resistencia igual a 20 ohmios. Nuestra inductancia sabemos que eran 30 milihercios. Y acá el voltaje de nuestra fuente, el cual era de esta manera. Bien, ¿dónde? Fíjense quién es B sub M. Ok, vamos retomando los valores. Así que B sub M era igual a ¿quién? A el voltaje de salida. B sub S no era algo más nada que B sub M por E. ¿Era cuánto? ¿Cuánto valían nuestras condiciones? Veamos. 10 coseno de WT. Sí, pero, 10 coseno. Bien, entonces, tenemos que era igual a 10 en nuestra condición. En nuestra condición era, la condición real era 10 coseno. 10 coseno de W. Y W era 10 a la 3. Era 10 a la 3. Bien. Así que nos quedaría es de J de 10 a la 3. Bien. Multiplicado por el coseno acá. Por el coseno de 10 a la 3. Bien. Y este es lo que tenemos acá. Nuestra ecuación nos queda, nuestra ecuación de segundo orden, fíjense cómo nos queda. En función de la para el voltaje. Bien. Donde la resistencia, ¿quién sería ahí? Entonces tenemos que la resistencia sería de 20 y su M y su M de J. Bien. ¿Pero quién es su M? ¿Quién era su M? Fíjense el voltaje de acá. El voltaje M es coseno de WT, toda esto, bajo esta expresión. La acabamos de tener. Y aquí nos está haciendo falta multiplicada por este valor, R sub E. Y R sub E sabemos que es 20. ¿Correcto? Bien. Mi pregunta es, ¿y su M es igual a quién ahora? Bueno, nos están pidiendo, lo que nos están pidiendo es el voltaje, ¿cierto? Nos están pidiendo el voltaje resistivo allí,
Bueno, sería este que tenemos, que estamos obteniendo. Bien. Así que tenemos que el voltaje nuestro voltaje en esta condición, ¿bien? Partimos de esta ecuación, correcto. La resistencia la conocemos, la derivada con respecto a este señor, la derivada de la corriente, fíjate, la derivada de la inductancia derivada de la corriente con respecto al tiempo. Así que teníamos de 20 y UM, ¿y quién? De a la J en la condición. ¿Y quién es esta condición? Lo tenemos acá y la tenemos acá. Entonces lo tenemos que sería de 10 E a la J y al cubo de T. Más un ángulo phi más el valor de inductancia que son 30 por 10 a la menos 3 de I sub M. Y la condición, estamos hablando, sería de 10 que multiplica 10 al cubo, ¿ok? De J por E a la J de 10 al cubo de BT. Y eso es igual a B sub M. B sub M de 10 de a la J de 10 al cubo de T. Bien. Así que de aquí nosotros debemos despejar y subir. Bien. Correcto. Señores, correcto. Por favor, denme cuánto sería dicho valor. Ortega. Correcto. No, no le hice todavía. Pero sí sabe dónde obtener despejar y sub M, ¿cierto? La corriente, esa corriente para obtener allí. Y luego la multiplicamos por el coseno WT. Bien. Preguntas, dudas. Recuerde que están ampliadas las tareas. ¿Hasta qué fecha, señor Ortega? Te comuniqué. El Yo vi 7. una tarea que estaba para el 6 o 7, me dijo otra que Bien. vi para el 10 de mayo. Ajá, y otras más allá. Y unas que están también para el miércoles, por si acaso, compañeros. Para el miércoles estaba la que creo que era la segunda semana que la extendí. Hasta el miércoles. Sí, un poquito larga estaba. Sí, porque esta parte es algo, bien, fíjense, complejo, como lo hizo sus números, sus condiciones. Bueno, le dejo esto acá. Como la tarea se asigna, pero no va a ser para la próxima semana porque lo tengo, le voy a dar un poquito más de tiempo.
comenzamos la próximo encuentro con los resultados de esto. Por favor, verifiquen, véanlo. Y de esto se sabe, de esto sería el ejercicio, de esto se subiría. Bien, sería parte como una especie de taller, una especie de evaluación y después compartimos y lo subimos como deber. Entonces ya la idea sería ir trabajando parte de los deberes acá. Bien, bueno, si no tenemos preguntas, voy a la otra actividad, al otro encuentro. Así que, de mi parte, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pasen bien, pasen bien. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Pasen profe. Buenas bien. noches. Buenas noches.